Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos regalas cada mañana, porque es tu gracia, es tu amor y tu misericordia la que nos permite estar aquí ante ti. Nosotros amanecimos bien y por eso te damos gracias. Entendemos que el primer regalo que recibimos es el don de la vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. O sea que si tú nos permites estar con vida es porque tienes esperanza en que lo podemos lograr, lógicamente con tu ayuda. Gracias porque tu palabra dice que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros, tú la vas a perfeccionar, y descansamos en esa promesa. Sabemos, mi Señor, que aunque hay muchas cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas todavía, yo sé que tú pones los ojos en nosotros no para dejar tu obra a medias, sino para seguir trabajando en estas vasijas de barro. En tus manos nos colocamos, precioso alfarero, para que en nuestra vida se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Que hoy, Espíritu Santo, nos regales el don de la fe, porque la fe es un don, un regalo, es un fruto del Espíritu Santo. Si bien tú nos has dado a nosotros una medida de fe, la fe que produce los milagros, la fe que nos permite estar firmes en medio de la prueba y de la dificultad, es la fe producida como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Sin la presencia de tu Espíritu Santo, ese fruto no podrá evidenciarse en nosotros. Tu Espíritu Santo es paz, y si estamos desesperados, entonces tú no estás en nuestros corazones. Si hay odio en nuestros corazones, entonces tu Espíritu Santo no está, porque el fruto del Espíritu es el amor. Esos frutos queremos que puedan manifestarse en nuestras vidas hoy, porque si los frutos tuyos se manifiestan en nosotros, entonces sabremos que la presencia tuya habrá venido a nuestras vidas. Y nada de lo que nosotros podamos hacer sin la presencia tuya tiene sentido. Tú dices en tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos a tener una motivación correcta hoy que estamos delante de tu presencia. Que lo que nos mueva a estar aquí no es o no sea la bendición que podamos recibir de ti. Nosotros no queremos ser cazarrecompensas. Nosotros no queremos ser como esa multitud que te seguía, pero solo esperando un milagro tuyo. Esperamos de ti conocerte, esperamos de ti tener comunión contigo en esta mañana, deleitarnos en tu presencia, hablar contigo, descansar en ti, amado Dios. Gracias. Si se humillar mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, hoy queremos buscar tu rostro, no tus manos, porque no estamos interesados en lo que tú nos puedas dar. Estamos buscando tu rostro porque queremos conocerte, queremos saber más de ti, amado. Muchas gracias. Te alabamos. Gracias por el don de la fe. Tú dices en tu palabra, y nos los enseñabas ayer, que sin fe es imposible agradarte. Y yo puedo hacer muchas cosas. Puedo leer tu palabra, puedo venir a este tiempo de intimidad contigo, pero si no te creo, no puedo agradarte. Y lo que más queremos es agradarte. Entonces hoy creemos en ti. Creemos no solo que tú eres real, sino que tú eres galardonador de aquellos que le buscan. O sea, tú puedes solucionar el problema que tengamos. Tú tienes el poder para cambiar las circunstancias, para sanar a los enfermos. Tú puedes bendecir, tú puedes sanar, tú puedes restaurar. Amado, yo creo en ti y creo en el poder que tú tienes. Creo que tú eres el Dios Todopoderoso, que eres el Dios eterno, que eres el gran yo soy, que eres el Altísimo. Gracias, mi Señor. Te alabo con todo el corazón y te bendigo. En este día hemos venido a reunirnos en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Si hemos hallado gracia ante tu presencia, mi amado, permite que estas oraciones que hacemos hoy puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Aplicamos la sangre de Jesús sobre todo este holocausto que se presenta, sobre toda esta ofrenda de oración que se presenta, sobre todo este tiempo de escudriñar las Escrituras, de crecer en tu palabra, en tus manos, para que seas tú ayudándonos, amado Dios. Gracias, porque sabemos que cuando nosotros nos encargamos de ministrar tu corazón, tú te encargas de lo demás. Lo importante eres tú, mi amado, y eres bienvenido a nuestras vidas. Gracias por darnos la fuerza
para mantenernos firmes en medio de toda esta situación difícil que está ocurriendo en el mundo. Necesitamos seguir firmes, amado, para no desmayar. Ayúdanos a tener la mirada puesta en ti, no en las circunstancias, sino en ti, y confiar en que tú nos guardas, en que ningún arma forjada en contra de nosotros va a prosperar, en que tú nos sacarás en victoria, porque contigo, amado, somos más que vencedores. Hemos decidido confiar en ti, no confiar en lo que dicen las cifras, no confiar en lo que dicen las noticias, sino confiar en ti. Solo esa confianza traerá paz, solo esa confianza disipará el temor de en medio de nosotros. Amado, mil gracias. Eres bienvenido, Padre, eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús, eres bienvenido. Este es tu programa, Señor. Haz lo que deseas hacer, Espíritu Santo. Nosotros estamos sencillamente listos y preparados para recibir el consejo tuyo como lo hacemos cada mañana. A ti el honor de antemano, a ti la gloria por cada milagro, por cada palabra que revelas a nuestros corazones. En tus manos colocamos este día y que se haga en nosotros lo que tú quieres. Gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Estamos con vida y eso es lo importante. Mientras hay vida, hay esperanza, hay esperanza. De manera que cuando nosotros nos levantamos y vamos al espejo y vemos que estamos con vida, eso quiere decir una cosa, que hay esperanza para nosotros también. Lo importante es saber aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Escuchando el consejo de Dios y viviendo conforme a sus preceptos. Lo bueno de cuando el pueblo de Israel va a través del desierto era que una columna de fuego iba con ellos. Era la presencia de Dios, y uno dice, ¿por qué una columna de fuego? Porque el fuego les permitía iluminar su camino en medio de la noche. Y dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, creo que es 119, 105, lumbrera es a mis pies tu palabra, y esa palabra es como el fuego que ilumina nuestro camino, que nos permite avanzar en medio de la oscuridad. Gracias por tu palabra que es lumbrera. Tu palabra nos indica el camino. Gracias. Y esa nube también es la palabra. Esa nube permitía que ellos estuvieran protegidos del sol. O sea, Dios cubriendo a su pueblo. Y así lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la nube del Omnipotente. Y eso anhelamos. Morar bajo la nube, bajo la sombra, bajo la protección, bajo la cobertura del Altísimo. Y dice la palabra que ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar. Yo creo que así será. Ningún arma. El enemigo podrá idear planes para destruir, para matar, para robar. Pero el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Jesús dijo, y yo lo creo, Él dijo, en el mundo recibiréis aflicción. Jesús no era ajeno a todo lo que íbamos a estar viviendo, pero dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Jesús ha vencido, no hay que tener temor, hay que confiar. Echemos fuera la duda, echemos fuera la incredulidad, y hoy nos determinamos a confiar. No creer a lo que dicen las circunstancias, sino a lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. A propósito de no escuchar lo que dicen las circunstancias, me contaron una vez una historia de dos ranitas que iban por el campo. Iban paseando, yo no sé, querían observar el color de las flores, la naturaleza, los animales que Dios había creado, y salieron felices a recorrer el campo. Cuando de pronto una de las ranas, las ranas se fueron en un pozo. Y esas ranas, así como las ranas, cuando se preocupan las ranas, empezaron a estar preocupadas las ranas en el foso, porque no podían salir y ellas empezaron a saltar. Y saltaban las ranas, ¡cruac! ¡cruac! Y otras compañeras ranas, porque tenían unas amigas ranas. Las compañeras ranas estaban en el borde del pozo mirando cómo sus amigas estaban allá en el fondo. Y estas compañeras que estaban al borde del pozo le decían, ¡hey! No sigas saltando, porque eso ya no tiene sentido. ¿Por qué más bien no ahorras esas fuerzas y te quedas quieto para que puedas demorar un poquito más con vida? Porque al fin y al cabo ustedes se van a morir ahí, no van a salir, no salgan, ¡hey! ¡No salgan! Y las ranitas saltaban. Una de las ranitas como que escuchó lo que le decían las otras compañeras ranas y
Esa ranita que estaba ahí en el pozo dijo, oye, ¿verdad lo que me están diciendo mis amigas? Yo para qué lo sigo intentando, yo más bien me decido morirme. Y la ranita se ha muerto. Se murió la rana. Pero la otra rana no dejaba de saltar y las que estaban en el borde del pozo le decían, ya no lo intentes más, pero es que no te das cuenta que es imposible, de allí no puedes salir. Pero la rana saltaba más y más alto, hasta que en un momento la ranita saltó y salió del pozo. ¡Wow! Fue libre la rana. Y la rana les decía a las otras compañeras que estaban en el borde del pozo, le decía, ay, amigas ranitas, gracias porque esa motivación que ustedes me dieron, esa fuerza, fue la que me permitió que yo siguiera saltando. Y las otras ranas le dijeron, nosotros no te dábamos ninguna motivación, nosotros lo que te decíamos era que te rindieras, que no siguieras adelante, que bajaras los brazos, era lo que te decíamos. ¿Y por qué saltabas tú? Y la rana dijo, lo que pasa es que yo soy sorda. La ranita era sorda y no podía escuchar las palabras negativas que le decían. Y a veces tenemos que ser como esas ranas, esa ranita sorda, para no escuchar la crisis, para no escuchar las mentiras que Satanás quiere hablarnos todos los días. He tomado una determinación y los invito a que ustedes me acompañen. Oír la única voz que da vida es su palabra. Quiero oír solo lo que Dios dice. Yo no quiero oír lo que gente negativa quiera decirme. Yo no quiero oír lo que personas sin fe quieran decirme. Quiero vivir por su palabra. Quiero escuchar su voz. Quiero creer que su palabra es verdad y quiero dejar alentarme por ella. Esa palabra es como una especie de salvavidas que nos mantiene a nosotros a flote. Es el ancla de nuestra fe. Entonces hoy es necesario que determinemos a quién vamos a escuchar. Si al enemigo que nos habla de crisis, si a las circunstancias que nos hablan de es imposible, o si decidimos escuchar a Dios. Quiero escuchar a Dios, quiero vivir por su palabra, quiero creer en Él, quiero sumergirme en el río de su Espíritu Santo, y quiero avanzar, y ustedes también están cordialmente invitados a escuchar su voz, a escuchar su palabra que nos da vida. Gracias por su santa y bendita palabra. El tema que vamos a estar compartiendo hoy, como esta semana es la semana donde estamos aprendiendo acerca de la fe, hoy el tema lo hemos titulado No te enfoques en el problema, sino en aquel que puede solucionarlo. No te enfoques en el problema, sino en aquel que puede solucionarlo. Vamos entonces al libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1 y 2, Hebreos 12, versos 1 y 2, dice la palabra: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús. No es que yo creo en fulano de tal. No, aquí la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. No se enoje conmigo, por favor. Si se va a enojar, enójese con Dios, es lo que aquí dice. Puesto los ojos en Jesús, no dice en San Gregorio Hernández. De aquí dice Jesús y yo digo lo que aquí dice. Si a usted no le parece, entonces enójese con Dios, por favor, no conmigo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Como creyentes solemos desanimarnos cuando ponemos nuestra mirada solo en las circunstancias en las que nos encontramos. Como Pedro, ¿se acuerdan ustedes de Pedro? Miramos el fuerte viento y el miedo viene y nos hunde.
Vamos a mirar esto que pasó con Pedro. Mateo 14, verso del 28 al 31. Mire lo que pasó con Pedro. Mateo capítulo 14, versos del 28 al 31. Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice: pero al ver, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, esa palabra asió es agarró, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow, si estabas frente a lo extraordinario, ¿por qué dudaste? La Escritura narra que mientras Jesús se queda despidiendo a las multitudes que le seguían, le dijo a sus discípulos que tomaran una barca y se adelantaran a la otra ribera, tal vez para que fueran buscando un lugar tranquilo donde pudieran reponer sus fuerzas después de aquella jornada ardua y agotadora. Dice la palabra que Jesús, después de despedir a la multitud, Jesús se fue al monte a orar solo hasta entrada la noche. Y aquí descubro algo importante. Jesús, que es el Hijo de Dios, después de su ardua labor, con todo el cansancio que tenía, sacó un tiempo para estar a solas con el Padre. Qué importante es esto. Porque los discípulos no hicieron lo mismo. Creo que los discípulos debieron haberle dicho a Jesús: Señor, no iremos si tú no vas con nosotros. Esto es clave. Lo dijo Moisés. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero muchas veces nosotros vamos por la vida y nos acordamos de llevar, si vamos a un viaje, que no se nos vaya a quedar el cargador del celular. ¡Ay, Dios mío, que no se nos quede el celular! Pero si pensáramos de la misma manera con Jesús, yo no quiero que Jesús se quede en mi viaje. Yo no quiero que Jesús en este día que voy a comenzar se quede. Yo quiero que Él esté conmigo siempre. Si Jesús no va conmigo, yo no quiero salir de la casa. Si Jesús no va conmigo, yo no quiero emprender ese negocio. Y los discípulos se fueron solos sin Jesús. Grave error. Debieron haberle dicho: Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos. Espero más bien que tú te desocupes de lo que estás haciendo y luego nos vamos. Porque queremos también orar como tú oras. Ellos no oraron. Ellos no esperaron a Jesús. Llevar una vida sin Cristo es el peor error que podemos cometer. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que apartados de Él nada podemos hacer. Mi amado, nada podemos hacer. Y muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos que solo lo podemos hacer, y Dios nos demuestra: no lo puedes hacer solo. O mire la economía, mire lo que está pasando en el mundo, cómo tiembla la economía, los negocios cierran, las crisis económicas se avecinan, y el mundo entero, aquellos que pusieron su confianza en el dinero, en el Dios dinero, ¿qué pueden decir ahora? Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada, y eso necesitamos reconocerlo. Y los discípulos se fueron solos sin Jesús. No haga nada sin Jesús. No tome decisiones sin que sea Jesús el que lo guíe. Si ha de dar un paso, asegúrese que Jesús va delante de usted. Cometieron ese pequeño error. Jesús se quedó orando, ellos no oraron y se fueron. Jesús oró hasta entrada la noche, dice la palabra. Y mientras tanto, la barca, Jesús está aquí orando y la barca va. Ellos están sin Jesús, ellos no habían orado, no habían buscado la presencia del Señor. Y dice que mientras están sin Jesús,
La barca en la que sus discípulos viajaban estaba siendo fuertemente azotada por las olas. Imagínese eso. El viento era contrario y amenazaba con hundirlos. Dios me ha dado el privilegio de saber lo que significa navegar contra la corriente, porque muchas veces cuando iba de pesca con mi padre, eso es difícil tratar de sostener una barca, una lancha, un bote, cuando el viento, la brisa es contrario, tú te esfuerzas demasiado y sientes que no avanzas nada, y así hay muchas vidas que sienten que todo es contrario, que aunque hacen todo el esfuerzo por continuar, no logran avanzar. Miremos Mateo. Mateo en el capítulo, estábamos en el capítulo 14, ¿verdad? Mateo 14. Mateo 14, verso 24. Mateo 14, 24. Mire lo que estaba pasando. Jesús estaba orando tranquilo y ellos estaban angustiados. Se les olvidó nada menos y nada más que a Jesús. Y ese es el error. Hoy estamos atravesando por un tiempo difícil y la gente pide de todo, que Dios sane, que Dios restaure. Pero no pedimos que Jesús venga a sus vidas. Sin Él no somos nada. Cuando Jesús se sube a la barca hay paz. El tema es que no dejamos que Jesús se suba a nuestras barcas y por eso la tormenta arrecia. Por eso. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Imagínese el que está con su empresa tratando de sacarla adelante, pero el viento es contrario, tratando de sacar adelante su matrimonio, tratando de sacar adelante sus finanzas, pero todo es contrario. Hay como algo que nos frena, que no nos deja avanzar. ¿Qué será? Eso lo estaban viviendo los discípulos. Sencillamente porque dejaron a Jesús. Los discípulos de Jesús estaban en serios aprietos. Pero ¿cómo reaccionar cuando todo a nuestro alrededor es contrario a lo que esperamos? ¿Qué hacer si Jesús se encuentra distante? Una gran tormenta hace que nuestra vista se empañe para poder ver con claridad nuestro futuro. Muchas de esas situaciones difíciles nos llevan a creer que esa tormenta nunca va a acabar. Y más aún, pensar que después de aquella tormenta todo quedará intacto, o que las cosas serían mejor que antes. La gente está pensando ahora que pase esta pandemia, ¿qué va a hacer de nosotros? Quizá hoy también te encuentres en medio de una fuerte tormenta, no sé, si es familiar, financiera, emocional, personal. Puede que todo a tu alrededor se vea mal y que incluso tú mismo pienses que todo saldrá mal, pero aún cuando todo el panorama pinta de esa manera, hay algo que en medio de la tormenta nos da la confianza de que algo bueno va a pasar. ¿Sabe qué es? La fe. La fe es la que nos ayuda a sobrevivir en medio de cualquier tormenta. No importa qué tan fuerte sea, es la fe. Hoy te invito a seguir teniendo fe, a que no te dejes amedrentar por el panorama que tus ojos puedan ver, a pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas observar cómo Dios está contigo, aún en medio de la tormenta más fuerte que a tu vida pueda llegar. Porque cristiano sin fe es como un bote sin motor a la deriva en medio de una tormenta. No te des por vencido. Nunca creas que será tu fin. Jamás pienses que todo saldrá mal. Porque cuando tienes a Dios de tu lado,
Tu barca no se hundirá y Dios te dará paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Mateo capítulo 14, verso 25 y 26 dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Este cuadro es fascinante. Imagine por un instante a Jesús caminando sobre el mar. Eso debería darnos una enseñanza, una lección. El Dios nuestro, en el que usted ha creído, puede caminar sobre las aguas. El Dios en el que usted y yo hemos creído puede caminar sobre los problemas y sobre las circunstancias. El Dios nuestro no se deja arrastrar por ellas, y esto tiene que darnos confianza. Jesús no caminó por las aguas para chicanear. Miren lo que yo puedo hacer. Es para que ellos entendieran quién era Jesús. Jesús no vino a la primera vigilia. Jesús no vino a la segunda ni a la tercera, sino a la cuarta vigilia. Y de aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no vino cuando la tormenta estaba empezando? ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro estaba enfermo, las hermanas mandan por él. Mandaron por Jesús cuando Lázaro estaba enfermo y Jesús vino cuando Lázaro llevaba 4 días de muerto. ¿Por qué no viene tan pronto Jesús? No vino sino Jesús a la cuarta vigilia, cuando el problema a los discípulos se le había agudizado. Yo me imagino que ellos bajaban la vela, tiraban el ancla, sacaban agua de la embarcación, tratando de salvarse en sus fuerzas. Y cuando ya no pudieron, entonces aparece Jesús en la escena. Y creo que nos pasa a todos. ¿A quién no le gustaría que Dios responda inmediatamente sus oraciones? Que uno ore ahora y a las 7 de la mañana ya la respuesta esté. ¿A quién no le gustaría eso? Y seguramente ellos clamaban: ¡Oh, Señor Dios, haz algo, Jesús! Y nada, estaban en medio de la tormenta. A veces hasta pareciera que Dios se deleita en hacernos sufrir. O que es insensible a nuestra necesidad. Decimos: no aguanto, y Dios dice: yo no te he dado una prueba mayor que la que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba yo te doy la salida. Es decir, si esa prueba la estás viviendo es porque yo sé que tú puedes soportarla. Alguien dijo: si Dios te ha dado la vida es porque Él sabe que tú puedes con ella. Tú puedes con esa prueba. Pareciera a veces que Dios es insensible a nuestra necesidad, pero nada de eso es cierto. A veces Dios está formando nuestra fe. La vida me ha enseñado que la única manera en que Dios puede tomar el control de nuestra vida o de la situación que estemos viviendo es que a nosotros las cosas se nos salgan de control. Si nosotros seguimos teniendo el control, Dios no puede tomarlo. No puede tomarlo. Por eso el Señor le tiene que decir lo siguiente al apóstol Pablo. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Mire lo que le dijo el Señor a Pablo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. El apóstol Pablo pedía al Señor ser librado de un aguijón en su carne, dice la palabra. No sabemos si era una enfermedad o un pecado con el que estaba batallando el apóstol, no lo sabemos. Lo cierto es que Pablo estaba cansado de aquella situación y quería que Dios interviniera y desatara sus cadenas. ¿Qué es lo que a uno le gustaría? Ya, quita este problema financiero, ya, sana, restaura.
Pero la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tus debilidades yo las uso para glorificarme en tu vida. Sin tus debilidades yo no me puedo glorificar. El temor es una debilidad y a veces Dios lo usa para fortalecer en nosotros la fe. A nadie le gusta que las cosas se le salgan de las manos, no a nadie. Pero si las cosas no se nos salen de las manos a nosotros, jamás podrán estar en las manos de Dios, jamás. Parece que la canción hubiera dicho: yo siempre tengo el control. Y no dice la canción así. Es: Dios siempre tiene el control. Es Él. A veces le decimos: Señor, yo te entrego el control. Imagínese, el conductor va en el vehículo y usted le dice: Señor, hay algunos vehículos que dice: Dios es el copiloto de mi vida. No, Él no debe ser el copiloto, Él debe ser el piloto. Pero muchas veces le entregamos el control del vehículo para que Él conduzca y uno se sienta ahí al lado, ¿verdad? Y le va diciendo: Señor, dobla por ahí. ¡Hey, Señor, hay un hueco! Mira, Señor, apártate. Y como que le estamos diciendo al Señor qué es lo que tiene que hacer. Lo decíamos en días pasados. Si usted tiene un familiar enfermo, lo lleva al médico y confía en que el médico puede intervenir. Usted no le está diciendo al médico lo que tiene que hacer. No. Corte aquí. No, a mí me parece que lo que tiene es esto. Sáquenle esto. No. Usted simplemente confía. ¿Y por qué a Dios tratamos de decirle lo que tiene que hacer? Si yo le entrego el control a Él, entonces yo debo estar confiado en que el control lo entregué en las mejores manos. Los discípulos de Jesús estaban tan angustiados con su prueba que cuando Jesús se acerca caminando sobre las aguas no lo vieron como aquel que podía resolver el inconveniente, sino como un fantasma. ¡Un fantasma! Jesús es un fantasma. Y se llenaron de miedo, porque había la creencia que cuando había una tormenta y veían un fantasma era que la barca se iba a hundir. Ellos dijeron: nos espera lo peor. ¡Un fantasma! Para muchos Jesús es un fantasma. ¿Sabe? Mucha gente no se acerca a Jesús porque les da temor. Temor a dejar las cosas del mundo, los vicios, el licor. Les da temor. No, yo no me comprometo porque después entonces ya tengo que dejar esas cosas del mundo. Y les da temor. Temor a dejar la amante, temor a dejar la pornografía, temor a dejar las cosas del mundo. Les da temor, ¿no? Les da temor dejar los malos hábitos. Jesús, no vengas a mi vida. No entres a mi sexualidad que está pervertida. ¡No! Les da temor consagrarse a Dios. No, yo no me comprometo con Dios porque qué tal que le fallo. ¿Ya le estás fallando? Muchos prefieren ahogarse en sus problemas, en sus crisis, antes de invitar a Jesús a sus barcas. Porque saben que cuando Jesús entra a su barca, lo primero que él hace es que pone las cosas en orden. Acuérdese cuando Jesús entró al templo y estaban vendiendo allá unas palomas y cambiando dinero. Jesús volcó esas cosas. La casa de mi Padre, casa de oración será llamada. El celo de Dios me consume. Cuando Él viene a una vida, o usted arregla sus cosas, o arregla sus cosas. Entonces la gente sabe que dice: no, yo prefiero que Jesús no venga. Yo tengo más bien un Dios de yeso que no vea, ni que oiga, ni que me pueda decir nada, que yo pueda hacer con mi vida lo que quiera. Un Dios a mi medida. Pero este Dios está vivo, Jesús resucitó, y no quiero que venga a mi vida porque tal vez si Él entra a mi vida va a descubrir ciertas cosillas que están en lo profundo de mi corazón. Entonces mejor que no venga, Jesús. No, yo quiero que tú me bendigas. Claro, bendice mi empresa, sana a Colombia, dame un empleo, pero que yo cambie ese pecadillo de infidelidad, de adulterio, de fornicación. No, eso no. Eso no, Señor. Déjame eso quieto. Por eso les da miedo a Jesús. Cuando Jesús se percata de la situación, de la angustia en la que se encontraban sus discípulos, le dice lo siguiente. Mateo 14, verso 27. Mire lo que le dice Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. No teman. Yo soy.
¿Qué es eso? Jesús estaba presentando, mucho gusto, yo soy. Y recuerdo que a Moisés el Señor se le presentó como yo soy. Moisés le dijo, cuando me pregunten tú quién eres, yo qué les diré. Y Moisés y el Señor les dijo, dile yo soy, te he enviado, yo soy. Dios es conocido como el yo soy. Mi Dios no era, mi Dios no será, mi Dios es, en un presente continuo. Yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy. Yo soy. Es decir, Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿por qué temen? ¿Acaso no saben quién soy yo? ¿Acaso el temor les hizo olvidar que fui yo quien creó el universo y tengo el poder no solo para crear las tormentas, sino también para disiparlas? ¿Sabe que la razón principal por la que la gente se llena de temor es precisamente porque se olvidan de quién es su Dios? Independientemente de esta pandemia, es fuerte. Se está llevando muchas vidas. Pero esta crisis que estamos viviendo no nos debe hacer olvidar que nuestro Dios es más grande y poderoso. Tal vez lo que dicen las noticias y lo que dice la crisis, el propósito que trae es de que nosotros dudemos de quién es Dios, de su poder. Ay, si Dios es bueno, ¿por qué no hace nada? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta peste y tanta maldición en el mundo? Ah, entonces la culpa es de Dios. ¿Por qué más bien no decimos, oye, ¿qué será que estamos haciendo nosotros? Que han venido todas estas cosas. No, Dios es el malo. Yo soy, no temáis. Y Dios está diciendo hoy, independientemente de la crisis que estés viviendo, yo no sé si es de salud financiera, Dios está diciendo, hey, ¿olvidaste quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién es el Dios en el cual tú has creído? Mi Dios es grande. Tan grande que pudo abrir el mar para que el pueblo de Israel pasara. Le quiero refrescar la memoria. Tan grande que pudo suplir la necesidad de su pueblo en medio del desierto. Tan grande que pudo sanar enfermos. ¿Olvidaste quién es tu Dios, iglesia? ¿Solo porque la bendición que estás esperando no ha llegado, te olvidaste de quién es Él? ¿Solo porque el coronavirus ha llevado a unas cuantas personas, olvidamos quién es Él? Él es poderoso. Él es el creador de todo lo que existe. A pesar de la tormenta, Jesús seguía siendo Jesús. Yo soy. Con tormenta o sin tormenta, yo soy. Yo no dejo de ser porque hay una tormenta. Yo no dejo de ser porque tú tengas un problema. Yo soy el creador de todo lo que existe. Ay, es que yo tengo una quiebra. Tu quiebra no significa que Dios no tenga poder. Que las cosas se te hayan salido de las manos no significa que se hayan salido de las manos de Dios. Ese es el problema. Por eso tememos. Por eso perdemos la fe en medio de las crisis. Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Mateo 14, 28 al 29 dice: Entonces en medio de la situación le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Señor, si verdaderamente eres tú, el Dios que creó los cielos y la tierra, si eres tú. Al parecer Pedro, como que no estaba seguro 100% si eres tú. Tú tienes que confirmarme eso.
Si eres tú, dime que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver. Si eres tú, haz ese milagro que necesito. Si eres tú, sana a ese familiar que tengo enfermo. Si eres tú, dame ese empleo. A ver, quiero ver. Pedro pidió un salvavidas. Si eres tú, dame un salvavidas para ir sobre las aguas. Y el salvavidas que Jesús le envió fue su palabra. Y volvemos a lo mismo. Es su palabra la que tiene poder. Es su palabra la que crea, es su palabra la que da vida. El problema es que la gente se acostumbró a los rituales de la iglesia. Se acostumbró a las ceremonias de la iglesia, a las danzas, a las alabanzas. Y dejaron de honrar la palabra, que es lo más importante en un servicio. Lo importante no es el pastor, no es el sacerdote, no es el salmista, no es las danzas, no es el ayuno, no es la oración, no es la Santa Cena, no es el aceite, es su palabra. Demuéstrame que eres tú. Dime que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le envió un salvavidas. Ven. Una palabra. A Pedro le bastaron 3 letras. V-E-N. Ven ya. ¿Y cuántas palabras nosotros recibimos a diarios aquí? Pero no pasa nada si no recibimos. El Señor dijo, no sean oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Qué bueno que cada persona que está aquí cada mañana esté atento para capturar esas palabras, como lo hizo Pedro. El resto de los discípulos seguía en la barca. Y estoy plenamente convencido que también escucharon las palabras de Jesús. Ven. Pero solo Pedro tomó la decisión de salir. Ven. A Pedro le bastaron 3 letras. 3 letras salidas de los labios de Jesús para lanzarse a lo desconocido. Sostenido solo por la fe en la palabra de Jesús. No dice que Jesús lo cargó, no. Jesús le dijo, ven. Ok, yo te doy la palabra, pero tú tienes que moverte en fe. Mientras los demás se quedaron en la comodidad de la barca, Pedro se arriesgó y la palabra lo sostuvo. Hay gente que quiere la vida fácil. Hay gente que no quiere emprender cosas nuevas, que no sale de la barca por temor a hundirse. ¿Cuál es la barca en la que has depositado tu confianza? La barca en la que estás cómodo tal vez es esa empresa que tienes por años. De ella comes, de ella sobrevives, y ahí estás feliz en tu barca. Es ese empleo que tiene por años. Esa es tu comodidad. Eso es lo fácil, ¿te acostumbraste? Salir de allí no quieres porque te da temor a hundirte. ¿Y ahora qué hago si no tengo un empleo? Si la empresa no produce. ¿No te has dado cuenta que pusiste la confianza en tu barca? En tu empresa, en tu negocio, en tu sabiduría, en tu profesionalismo. Estos se quedaron en la barca. Y muchos se quedan en la comodidad de sus barcas por temor a hundirse, por temor a fracasar. No emprenden porque les da miedo. No, nosotros nacimos pobres y pobre morimos. Nosotros somos pobres pero honrados, y ahí se pasaron toda la vida, nunca emprendieron nada, nunca conquistaron nada, porque les parecía más cómodo no arriesgar nada. Si bien Pedro hubo un momento en el que dudó, nadie podrá quitarle a Pedro que fue el único ser humano que pudo caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús. ¿Sabes? Siento en mi corazón decirle algo. Dios está buscando personas que le crean para hacer con ellos cosas que ningún otro ha hecho jamás. Yo no sé cuánto le dicen, Señor, yo quiero ser esa persona. Pero para eso usted necesita estar dispuesto a salir de su barca, a salir de aquello que le produce tanta confianza y donde está tan seguro.
Éxodo capítulo 34, verso 10. Dice Éxodo 34, verso 10. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de vosotros, delante de todo tu pueblo. Dice el Señor. Yo no sé cuántos toman esta palabra profética. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios está buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios quiere hacer cosas maravillosas, cosas tremendas. Dios quiere hacer con tu vida cosas que nunca ha hecho con otro. Pero en la comodidad de tu barca será imposible si no sacas los pies de la comodidad de tu barca. El Señor, cuando Pedro saca su barca y decide ya no seguir pescando porque no había pescado nada, Jesús le dice: boga mar adentro. ¿Y por qué boga mar adentro? Claro, porque es que mar adentro ya no dependes de tu fuerza, dependes de Él, mar adentro. Cuando tú vas a pescar, te quedas en la orillita por si la lanchita se te hunde, tú sales nadando y te vas a tierra firme. Pero cuando estás en mar adentro, entonces tienes que confiar en Él. Uno dice: no, yo quiero pescar aquí en la orilla. ¿Qué tal que algo pase? El Señor dice: no, es mar adentro, donde ya no confíes en ti, sino que confíes en mí. De los 12, Pedro fue el único que tomó la decisión de confiar en la palabra que Jesús había desatado y se lanzó. 3 letras fueron suficientes. Y aquí hay gente a las que el Señor les ha hablado promesa tras promesa, todos los días le da una palabra y no se ponen en acción, no pasa nada. La fe sin obras es muerta. Podemos pasarnos toda la vida escuchando estas palabras, pero si no accionamos no pasa nada, nos quedamos en la comodidad de la barca. Yo me imagino que todos hacían sus apuestas cuando Pedro sale caminando sobre las aguas. Y decían: vamos a ver cuánto le dura la emoción a Pedro. Ese se va a hundir. No, otro paso más y hasta ahí llegó. Y hay gente a tu alrededor que solo espera que tú te hundas. Pero no te vas a hundir porque a ti te sostiene la palabra que el Señor te dio. Mateo, capítulo 14, verso del 30 al 31 dice el Señor: Pedro iba bien. Pedro iba bien. Pero dice la Biblia, Pedro iba mirando a Jesús, él cree en la palabra, recibe y empieza a caminar sobre las aguas. Él no sale de la barca y se hunde, no. Él sale de la barca y empieza a caminar. Oh, y eso funciona la palabra. Funcionó el negocio que Dios me dijo que hiciera. Wow, su palabra está funcionando. Pero cuando Pedro va caminando hacia Jesús, cometió un pequeño error. Y fue quitar la mirada de Jesús. Quitar la mirada de aquel que es la palabra. Quitar la mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe, y la puso en las olas. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mirar a Jesús te da fe. Mirar al viento y a las olas produce temor. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí estaba Jesús extendiendo su mano. Mientras Pedro tenía su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, como compartimos en el texto inicial, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es que yo lo pongo en fulano de tal, póngalo donde usted quiera. Pero la Biblia a mí me dice que debo poner los ojos en Jesús. Pero mi abuelita me enseñó. Dele gracias a su abuelita. Pero seguramente su abuelita no leyó la Biblia y se equivocó y hizo que usted y su familia también se equivocaran. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por hacerlo, Pedro pudo lograr lo que ningún ser humano antes había logrado, y es lo que Dios quiere hacer con usted.
Las cosas que Dios quiere hacer con usted no las ha hecho con ningún otro. Ay, es que el fundador de Amazon es poderoso. Es que el fundador de Microsoft. Es que... ¿Cómo es que se llama el señor de Facebook? Mark Zuckerberg. Un joven muchacho de universidad. Inventó la plataforma esta. Y hoy es multimillonario. Aquí están los Mark Zuckerberg que Dios quiere levantar con el poder del Espíritu. Aquí están los Moisés que Dios quiere usar para mostrar su poder como lo hizo en Egipto. Para que abran el mar y el pueblo pueda pasar. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Algunos escondidos en sus barcas, llenos de temor, esperando un empleíto, que lo llamen de un trabajito. Cosas grandes quiere Dios hacer contigo. Tú puedes ser el próximo Julio Mario Santo Domingo. ¿Quién dijo que no? Ay, eso es pecado. No, es una bendición poder bendecir a otros. ¿Por qué tú no puedes llegar a ser el próximo Mario Hernández con los principios de Dios en tu casa? ¿Por qué no? No es que nosotros tenemos a Dios, aleluya, alabado sea su nombre, hermanos, y muriéndose de hambre como se murió el profeta sin nada que comer. Aquí bendecidos, hermanos, en victoria y sin un peso, viviendo de la misericordia de la gente, de lo que la gente le pueda regalar. Ah, en victoria. ¿Cuál victoria? ¿Victoria qué? El problema fue que Pedro, por un instante, quitó su mirada de Jesús. No nos podemos dar el lujo, mis amados, en este tiempo de quitar la mirada. Por un instante. No es que yo un instante miré el problema, miré la situación en mi hogar, miré cómo están mis hijos, miré mis finanzas. Si usted empieza a mirar esas cosas, se va a hundir. El hombre y la mujer de Dios no se guían por lo que está delante de sus ojos. Es que hay enfermedades, es que hay COVID, es que llegó al barrio. ¡Qué miedo! ¡Oh! No tenga temor, no se angustie porque se va a hundir. No consienta la duda. La gente se hunde en sus circunstancias precisamente porque quitan la mirada de Jesús. Quitan la mirada de sus promesas, de su palabra, y ponen la mirada en el problema. Claro, yo creo en Dios, pero también creo en el problema. Sí, es que usted habla muy bonito, pero es que cuando yo estoy viendo, usted tiene que decidir a quién le cree. Si algo de lo cual le he dado gracias a Dios en este tiempo de cuarentena, ya llevamos mucho tiempo, desde creo que el mes de marzo estamos aquí encerrados en nuestra casa. Es la bonita oportunidad de compartir como familia, de crecer en intimidad con Dios, de compartir con ustedes. Y el estar como tan conectado con estas cosas, como que uno no está tan pendiente y no se llena de temor y de angustia. Y eso nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Hay gente que se suicida, que están depresivos, que están mal por la situación del país. Este libro de Hebreos que estudiamos hoy nos da la clave para seguir adelante cuando las fuerzas parecen desvanecerse. El autor del libro de los Hebreos nos anima a pensar en la analogía de una maratón. Hebreos 12, del 1 al 2. Una maratón es una carrera de 42 kilómetros de distancia. Para poder entender las dinámicas de la vida cristiana, vamos a mirar de nuevo el texto que nos atañe hoy, Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2. Leamos de nuevo. Dice aquí: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted va a una competencia, usted no va con jean. Usted tiene que ponerse una pantaloneta muy cómoda, una ropa muy suave para que pueda correr bien. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Si quieres correr bien, entonces despójate del peso. El pecado es un peso que no te deja correr. ¿Qué más te impide correr con facilidad? La amargura, el rencor, el resentimiento, estar aferrado al pasado, no te deja correr. Despójate del peso, despójate del temor, despójate de la preocupación, para que puedas correr la carrera que tenemos por delante
y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús supo correr su carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, ojo, esto no es con desesperación, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la meta? La salvación y la vida eterna. Por eso corremos. No corremos por una casa, por un carro, por una beca. Corremos por la salvación. La maratón es una prueba atlética de resistencia con categoría olímpica que consiste en correr una distancia de 42.195 metros aproximadamente. Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C., cuenta la historia, había muerto de fatiga tras haber corrido unos 40 kilómetros desde Maratón, lugar de la batalla, hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Tenía un gran prestigio ser el ganador de semejante competencia. No solamente porque el atleta demostraba sus extraordinarias aptitudes físicas, sino también porque el campeón era identificado como aquel primer héroe de esta singular historia de Grecia. En nuestro versículo de hoy, queremos pensar en lo que inspira al corredor. Estos corredores que van a los Juegos Olímpicos se preparan durante mucho tiempo para ganar una medalla corruptible, dice el apóstol. Una medalla de oro, de bronce, de plata, algún dinero, un reconocimiento, los aplausos. Hoy el sueño es ser aplaudido por el público, que lo reconoce como mejor entre sus pares. Ese sueño actúa como poderoso estimulante para cada uno de los deportistas, aún en los momentos más difíciles de la carrera. El autor de Hebreos usa como excelente ilustración de esto a Jesús. Su momento de máxima crisis fue en el Getsemaní, ¿recuerdan ustedes? Allí él confesó a sus discípulos su temor y el fuerte deseo de abandonar la carrera. Jesús también lo vivió. Mateo capítulo 26, verso 38 enseña. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se apartó y se concentró en la intensa batalla que se había apoderado de su corazón. Una batalla entre el deseo de hacer la voluntad del Padre y el deseo de hacer la voluntad propia. Finalmente consiguió hacer lo que hacía falta para seguir en la carrera. Enfrentó el temor, quitó los ojos de la inminente agonía de la muerte que le esperaba para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente y era salvarnos a nosotros. Esto era el gozo del momento de reencuentro con su Padre. Y por ello clamó, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quedó claro que la voluntad del Padre no era que el Hijo se detuviera, y es claro que Dios no quiere que usted se detenga tampoco en este tiempo, sino que siga adelante con su propósito. Dios quiere que sigas adelante. Jesús tenía su mirada puesta en algo más inspirador que las circunstancias en las cuales se encontraba. Sean adversas o buenas, es necesario que nosotros no pongamos nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra mirada en las circunstancias, sino en el sueño que nos impulsa a seguir adelante. El sueño que José tenía le llevó a superar la cisterna, la cárcel, la esclavitud. Su sueño lo mantuvo con vida. Debemos fijar nuestra mirada en Jesucristo, su ejemplo, su vida, su entrega y su resurrección, y desde allí encontrar la guía para correr nuestra carrera como verdaderos discípulos de Cristo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero la pregunta es, ¿tenemos los ojos puestos realmente en Jesús? ¿O hay otras cosas en las que tenemos puestos nuestros ojos todo el tiempo? ¿Qué cosas tienden a desanimarte? A veces ponemos los ojos en el problema y nos acostamos pensando en el problema. Quita los ojos del problema y ponlo en aquel que puede solucionarlo. ¿Qué metas motivan y guían tu vida, tu servicio y entrega a Dios? Te pregunto, ¿estás corriendo o ya dejaste de hacerlo? ¿Te desanimaste?
En este mundo luchamos constantemente con conceptos equivocados acerca del éxito y el fracaso. Desde niños, se nos comunica a través de diversos medios y maneras que tenemos que buscar éxito, posesiones materiales, popularidad, grados y niveles donde recibamos el aplauso y la aprobación de los demás, ya que según este mundo, los que alcanzan esas cosas viven una vida plena y feliz. Pero al perdedor se le menosprecia, se le excluye, se le rechaza y todo lo que parece ser feo físicamente o diferente, todo aquello que no llena las reglas humanas de belleza, felicidad y éxito, se le abandona en el olvido. No malentiendas, por favor, mis palabras anteriores. No es malo que tengas éxito, lo malo es que el éxito se te suba a la cabeza, que el éxito te tenga a ti. No es malo que tengas posesiones, aplausos y aprobación humana. Lo malo es que este mundo nos condiciona a hacer de eso nuestra principal prioridad. Nos lleva a pensar que ser famosos es el secreto de la realización personal, pero cuando uno abre sus ojos a la realidad se da cuenta que no hay nada más vano que poner nuestra confianza en Dios. El mundo te condiciona para que te enfoques solo en lo material. Esto lo que hace es acortarnos la visión, cegándonos a los niveles más altos que existen, haciéndonos creer que si alcanzamos las riquezas de este mundo, entonces podremos superar con facilidad el oprobio y las aflicciones de la vida. Muchos quieren graduarse con honores, pero sin atreverse a pasar por el valle de los dolores. Ante cualquier conflicto nos detenemos y a veces nos enfocamos, no en Jesús el autor y consumador de la fe, sino que nos enfocamos en alcanzar la aprobación de los demás. No somos capaces de oponernos al mal o a las malas decisiones de otros. Queremos caerle bien a todo el mundo para no ser rechazados o expulsados. No queremos confrontar personas o situaciones que sabemos nos pueden causar daño presente y futuro porque tememos al que pensarán de nosotros. Vemos cómo toda la gente se conforma a este mundo y cómo nadie quiere alcanzar la corona mediante el sufrimiento y el dolor, como Jesús lo hizo, sin jamás quejarse o lamentarse. Jesús es el autor de la fe y él mismo demostró que a pesar de la aflicción, sí se puede cumplir con la misión. Yo lo creo. Termino con esto. Si las pruebas quieres superar, el ejemplo de Jesús deberías imitar. Jesús siguió adelante, haciendo la voluntad del Padre, y no se detuvo. No te vayas a detener. ¿Qué tal si oramos a nuestro Padre en esta mañana? Y le damos gracias por su bendita palabra y por la bendición de poder entender tu palabra, porque eres tú, mi Señor, el que colocas el querer como el hacer. Eres tú el que nos guías a toda verdad. Sin ti nosotros no hubiésemos podido entender esto. Pero hoy nuestro entendimiento se abre gracias a tu misericordia para comprender que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti. Amado Dios, hoy con humildad de corazón reconocemos que muchas veces nuestra mirada no estuvo puesta en ti, sino en nosotros mismos, o en lo que las otras personas pudieran hacer por nosotros. Tal vez pusimos la mirada o el enfoque en lo que el enemigo permanentemente nos susurraba al oído, o lo que nos decía el problema que estábamos enfrentando, y tal vez por eso hemos sentido que en este tiempo de crisis en el mundo entero nos estamos hundiendo y ya no sabemos qué hacer. Pero hoy tú nos estás diciendo, yo soy, no tengan temor, yo soy. Y eso tiene que bastarnos para volver a reconectarnos con el origen de nuestra existencia, para poder entender de dónde venimos. ¿Quién eres tú? Tú creaste los cielos y la tierra. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el Dios altísimo. Tú eres Jehová Nisi. Eres tú, Señor, perdónanos. Porque en medio de esta crisis nos habíamos olvidado de quién eres tú y por eso el temor había venido. Quita de mi corazón el temor a dejar el pecado, a dejar aquellas cosas que a ti no te agradan y que pueda verte a ti como mi tabla de salvación, aquel que en medio de la tormenta puede traer paz a mi vida. Perdóname, Señor, si he querido, como los discípulos, hacer las cosas a mi manera, y no te he tenido en cuenta, y por eso estoy viviendo lo que hoy estoy viviendo. Pero sé que tú eres misericordioso,
Y de la misma manera como extendiste tu mano para levantar a Pedro cuando se estaba hundiendo, hoy extiendes tu mano y nos levantas también a nosotros. La Biblia no dice que Pedro se ahogó, y nosotros no nos ahogaremos, porque tú estás allí para sostenernos en tus brazos y llevarnos de nuevo a un lugar seguro, a puerto seguro. Gracias, amado, confiamos en ti. Hoy quitamos la mirada del problema que tenemos y la ponemos en ti, el autor y consumador de la fe. Ya no hay temor en nosotros, hay paz en nuestros corazones. Por eso te alabamos y te bendecimos. Prometemos, Señor, que esta palabra la vamos a atesorar en nuestro corazón y vamos a vivir conforme a ella. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, mi Señor. No voy a poner la mirada en lo que me dice ese dictamen médico. No voy a poner la mirada en lo que me dice la situación que estoy viviendo en mi hogar. Mi mirada está puesta en ti, mi Jesús. En ti, en tu palabra y en tus promesas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! 3 letras fueron suficientes para Pedro. Ven, y hoy el Señor nos ha hablado muchas palabras. Que estas palabras sean suficientes para dejar de estar temiendo. Yo no estoy diciendo, mis amados, si no me vean como una persona insensible a la necesidad. No, porque yo también he pasado y paso muchas veces por momentos difíciles. Lo que pasa es que los golpes que me ha dado la vida me han enseñado a confiar, y hoy lo digo con humildad. Todas esas experiencias negativas que he vivido, que Dios me permitió en su tiempo superar, me dan la autoridad para decirles a ustedes que sí vale la pena continuar y que al final Dios recompensa y que no es el final de su vida. Por eso estoy aquí para decirles, vamos adelante. Gracias por todo el entrenamiento que ha recibido todos estos años de parte del Señor. Yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios levanta, yo sé que Dios hace la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Y lo puede hacer con usted también. Así que vamos a quitar la mirada del problema. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero miren la palabra, los otros 11 discípulos que estaban en la barca también escucharon la palabra de Jesús. Pero los 11 dijeron amén y no hicieron nada. Solo Pedro salió de la barca. Entonces, los amenes son bonitos, pero las acciones más. Así que vamos a decir amén, pero saque el pie. Amén, pero láncese. Si no nos quedamos aquí todos los días, amén, amén y amén, y no arrancamos. Necesitamos lanzarnos. Si Dios habló a su vida, entonces arranque con su empresa, entonces arranque con su negocio, entonces créale a Dios, vaya, predique, haga, pero ya. No, el Señor va a hacer. Láncese ya, por favor. Láncese ya. Los otros 11 dijeron, mírelos, ahí lea la Biblia. Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro dice, amén. Y Pedro sale. Y los otros, amén, aleluya, gloria a Dios. Oh, qué poder. Y nunca salieron. Necesitamos salir, mis amados. Y eso se los digo porque los amo. Los amo mucho y quiero que ustedes salgan adelante. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos con todo, mis amados. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Dios te va a dar ideas creativas para empresas. Dios te va a dar cosas poderosas, dones, talentos, creatividad. Es el momento. Mientras el mundo está preocupado, mientras el mundo está angustiado, nosotros estamos creando, estamos proponiendo nuevas ideas. Es el tiempo de nosotros. A todos ustedes, mil gracias. Por favor, ayúdenme a compartir este mensaje si son tan amables. Le pido esa ayuda de todo corazón. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra y usted tiene entre sus contactos a personas que pueden estar necesitadas. Compártale, no le cuesta mucho. Por favor, solo haga clic y pónganlo en su muro. Ya es lo único. Y compartamos con otros. Pido a Dios con todo el corazón que tengan el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden que Dios está en control de toda la situación. Pongan su mirada en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Feliz día para todos. Verdades Eternas con Humberto Cancio.